Después, bueno, gobernó a través del Hijo, de Jesucristo, y después, bueno, en esta dispensación, desde hecho, desde el derramamiento del Pentecostés, el Señor trabaja por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y así podemos ir entendiendo. Es importante este estudio porque nos sirve para entender la palabra y qué es lo que nos habla la palabra en ese tiempo y qué es lo que nos quiere decir en este tiempo. Eh, por eso es importante entender esto, porque que no entienden esto, no le dan lugar a lo que es la enseñanza del Espíritu Santo, que nos enseña a diferenciar, caen en lo que son sectas, caen en lo que son religiones, caen en todas las cosas que van fuera de la voluntad del Señor, y son engañados, caen en el engaño. Por eso la importancia de entender este estudio y poder comprenderlo bien, como tiene que ser, es muy importante. Vamos a compartir la palabra que está en Génesis capítulo 11, versículo 1. Eh, Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una sola misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y, y les sirvió ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en el lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos, sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí vemos cuando dice descendamos, fundamos, y muestra la Trinidad, la Santa Trinidad del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, dice que descendieron y dice que confundieron allí todas las lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, ahí vemos la palabra del Señor, cómo nos habla, nos enseña, nos revela lo que fue la Torre de Babel, esta dispensación de, bueno, las personas que fueron reproduciéndose a través del tiempo, y bueno, llegaron a una ciudad, los descendientes de Noé y de los hijos de Noé. Vemos como, bueno, llegaron a una ciudad que dice que, bueno, esa ciudad se llamaba Sinar. Sinar en el Antiguo Testamento significa lo que era la Babilonia, la Mesopotamia, eh, antigua Babilonia, lo que vendría a ser hoy toda esa zona de Irán, todo por esto, toda esa zona del Medio Oriente. Bueno, fueron allí, sé que se dispusieron a hacer una torre, una ciudad, hicieron una torre para querer llegar hasta el cielo, o sea, querían llegar a Dios. Ahí vemos en esa dispensación del gobierno humano cómo el hombre se había agarrado soberbia, había agarrado orgullo, se fue endureciendo su corazón a Dios, y hasta querían llegar por su propia fuerza, por su propio mérito al cielo, a la presencia del Señor. Y ahí vemos eh, que el hombre en su fuerza, en su orgullo, en su soberbia, queriendo llegar a Dios por su propia cuenta, por su propio medio, es imposible. Es imposible llegar a Dios desde la fuerza del hombre. El religioso podemos ver que es el que quiere llegar a Dios desde sus obras, solamente desde la fuerza natural, de lo que puede hacer. Por eso hay algunos que enseñan y que dicen que la salvación es solo por las obras que haga.
las obras que pueda llegar a ser de caridad, obra de ayudar un orfanato, ayudar a distintas personas. Piensa que por hacer una obra va a tener acceso a entrar al cielo. Ese es el religioso, queriendo llegar a Dios desde su fuerza y no desde la obra, desde el sacrificio de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí vemos que el religioso se manifiesta así de esa forma, como enseña la Iglesia Católica, que uno es salvo también por las obras, eh, y tantas otras doctrinas que enseñan que solamente por las obras uno es salvo. Y la Biblia, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra, nos enseña lo contrario. Enseña lo contrario. Y podemos ver de que hay mucha gente que quiere llegar a Dios desde su propia fuerza. Y esas personas en la Torre de Babel estaban así, queriendo llegar a Dios desde su propio medio, desde su propia fuerza. Pero de esa forma es imposible llegar a Dios. No se puede llegar a Dios desde uno mismo. Es Dios el que se le revela al hombre, el que desciende y Él llega a uno. No uno llega desde a él desde sus propios medios, sino es al revés. Es Dios. Es Dios el que llega a uno, nos hace un llamado en nuestras vidas. Nosotros podemos estar en Él. Por eso está la parábola de la oveja perdida, que habló nuestro Señor Jesucristo. Está la parábola eh, la parábola de la moneda perdida también, y ahí vemos claro de todo lo que el Señor nos enseña a través de este principio espiritual, de que nosotros de nuestra propia fuerza no vamos a llegar a nada, sino que siempre debemos depender de la fuerza de Dios, de lo que Dios nos da en el Espíritu, y así nosotros poder hacer su voluntad. Por eso el apóstol Pablo también decía que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, a través de una nueva criatura, hecho para toda buena obra, para buenas obras que el Señor ya preparó de antemano, pero son la obra que Él creó ya, a través de que nos hizo nueva criatura. No que nosotros por nuestra propia fuerza hacemos las obras y Dios, y podemos llegar a Dios por eso. No, nada que ver, así no es. Es Dios en nosotros haciendo la obra y llevándonos a la obra. Por eso la palabra dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Así dice la palabra del Señor. Y bueno, y ahí vemos estas personas como estaban ahí en esa ciudad, queriendo llegar al Señor de sus propios medios. Y Dios, viendo eso, dice que Dios descendió y dijo, vio eso que estaban haciendo, queriendo llegar al cielo así a través de esa torre y vio que estaban todos en un mismo idioma, estaban todos juntos y él dice, bueno, voy a ascender y voy a confundir los idiomas, y se van a esparcir. Y eso fue lo que pasó ahí, a donde Dios confundió, bueno, todos los idiomas, empezaron a hablar en diferentes idiomas, y todos los idiomas que hoy nosotros eh, vemos, vemos que hay en estos lugares, bueno, viene de ese origen, de ahí, de ese tiempo. Eh, Existe un solo idioma y que todos vamos a poder comunicarnos en el cielo con ese idioma delante de la presencia del Señor. Pero ahora hay distintos idiomas. A través de, bueno, lo que pasó allí, eh, en, en la Torre de Babel, que fue la confusión de todas las lenguas, y ahí donde entraron los distintos idiomas. Todo por la soberbia del hombre, por el orgullo, por hacer eso que hicieron y querer llegar al Señor de su fuerza. La soberbia, el orgullo lleva a todo eso, es horrible. La verdad que es horrible, el orgullo es el amor desmedido por uno mismo, que lo lleva, bueno, a eso, a la rebeldía, al creerse algo que realmente no es. Eh, el orgullo, la soberbia, que lo que fue que llevó a la ruina hasta el mismo Lucifer, que como apodo, bueno, se le puso Satanás, diablo, pero su nombre original es Lucifer. Y eso es lo que lo llevó a la perdición. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas. Eh, la humildad, lo contrario al orgullo, a la soberbia, es la humildad. Nosotros debemos manejarnos como personas en el Señor humilde, con un corazón humilde,